Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Hoy traigo una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Aslember y Özkan Deniz, dos nombres que por separado ya causan furor, pero juntos, son pura pasión, drama y misterio. Dicen que el silencio puede ser más fuerte que 1000 palabras, y eso parece ser cierto en esta historia. Todo comenzó cuando Aslember publicó en sus redes: "Yo callo, pero los rumores no". Esa frase encendió las alarmas de todos sus seguidores, especialmente porque hace poco se la vio saliendo del mismo restaurante donde Özkan Deniz cenó con unos amigos. Las cámaras captaron a ambos con miradas cómplices, y desde entonces, las especulaciones no han parado. Una fuente cercana a la actriz aseguró: Asl está cansada de que se hable de ella por cosas que no son ciertas. Ella quiere aclarar que su relación con Özkan es complicada, pero real. Sin embargo, en una reciente entrevista, Özkan Deniz rompió el silencio diciendo: "Yo siempre he tenido un gran respeto por Asl, pero a veces el respeto no basta para mantener lo que el corazón siente". Los fans comenzaron a dividirse en redes sociales. Algunos apoyan la versión de Asl, quien según ellos ha sido injustamente señalada, mientras que otros creen que Özkan solo intenta protegerla de la prensa. En una historia de Instagram, Asl escribió: "Ben sustuka, Özkan Deniz'e dair yalanlar konustu". Mientras yo callaba, las mentiras sobre Özkan Deniz hablaban. Esa frase, contundente y emotiva, dejó a todos con la boca abierta. Los rumores apuntan a que todo comenzó durante la grabación de un proyecto conjunto que nunca vio la luz. Al parecer, entre ensayos y largas noches de rodaje, la conexión entre ambos fue creciendo. Un miembro del equipo de producción contó: "La química entre ellos era evidente. Nadie podía negar lo que pasaba frente a nuestros ojos". Sin embargo, cuando los medios comenzaron a publicar fotos y titulares sobre un supuesto romance, ambos decidieron alejarse un tiempo. Özkan, conocido por su carisma y su voz melódica, publicó una canción semanas después. Los fans detectaron frases que parecían dedicadas a Asl: "El silencio de tus ojos grita más que tus palabras". ¿Coincidencia? Difícil creerlo. Y cuando Asl apareció en un evento luciendo un vestido azul, color favorito de Özkan según entrevistas pasadas, las redes ardieron nuevamente. En una entrevista televisiva, Asl finalmente decidió hablar: "No necesito defenderme de algo que no hice. Pero también estoy cansada de que otros hablen por mí". Su tono fue firme, aunque sus ojos mostraban tristeza. El presentador, intentando suavizar el momento, le preguntó: "¿Extrañas a Özkan?". Ella solo sonrió y respondió: "Extraño los días sin titulares". Por su parte, Özkan, durante un concierto, hizo una pausa antes de interpretar una de sus canciones más conocidas y dijo: "Hay personas que se quedan incluso cuando se van. Esta es para ellas". Los aplausos no se hicieron esperar, y muchos interpretaron esas palabras como una declaración velada hacia Asl. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Cada movimiento, cada publicación, cada palabra entre líneas era analizada con lupa por los seguidores de ambos artistas. Los programas de espectáculos dedicaban horas enteras a discutir si realmente había una reconciliación en camino o si se trataba solo de una estrategia para mantenerse en el foco público. Sin embargo, los más cercanos a ellos afirmaban que lo que unía a Asl y Özkan iba más allá de la fama. Un amigo del cantante comentó en una entrevista radial: "Özkan nunca fue alguien que hablara abiertamente de sus sentimientos, pero cuando se trata de Asl, cambia por completo. Ella lo marcó". Esa confesión bastó para reavivar la chispa entre los fanáticos, que empezaron a enviar mensajes de apoyo, montajes románticos y hashtags como #Aslizan y #El amor vuelve. Asl, fiel a su estilo discreto, decidió alejarse un tiempo de las redes sociales. Pasó unas semanas en Londres, donde según testigos, fue vista caminando sola por Notting Hill, disfrutando de un café y mirando escaparates. Necesitaba silencio y distancia, confesó más tarde en una entrevista exclusiva.
A veces el ruido de la gente te impide escuchar lo que realmente sientes. Su voz, serena pero nostálgica, revelaba que las heridas seguían abiertas. Mientras tanto, Oskan lanzó un nuevo sencillo titulado Sana Donerim, Volvería a ti, una balada cargada de melancolía. En el videoclip, una actriz con un parecido sorprendente a Asli interpreta a una mujer que se despide entre lágrimas en una estación de tren. Las redes sociales explotaron con teorías, algunos aseguraban que era su manera de pedir perdón, otros que simplemente jugaba con la ambigüedad para mantener viva la atención mediática. Un detalle no pasó desapercibido. El videoclip termina con un plano de un colgante en forma de luna, idéntico al que Asli había usado durante el rodaje de su serie más famosa. No fue casualidad, afirmó un director cercano a Oskan. Esa luna tenía significado para los dos. Era su símbolo de conexión. Semanas más tarde, un periodista captó imágenes de ambos en el aeropuerto de Estambul. No iban juntos, pero sus vuelos coincidían. Asli caminaba con paso firme, evitando a los fotógrafos, mientras Oskan, a unos metros de distancia, fingía revisar su teléfono. Aún así, hubo un instante, capturado por una cámara curiosa, donde sus miradas se cruzaron. No hubo sonrisas, ni palabras, pero la foto habló por sí sola, el sentimiento seguía allí. Las especulaciones sobre una posible reconciliación aumentaron cuando ambos fueron vistos en el mismo evento benéfico en Ankara. Aunque no posaron juntos, varios asistentes aseguraron haberlos visto conversando brevemente detrás del escenario. Uno de ellos declaró, fue un momento muy íntimo, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie quiso interrumpirlos. Esa declaración bastó para que los titulares volvieran a llenar portales y revistas. Con el paso de los meses, el interés mediático no disminuyó. Incluso algunos productores turcos comenzaron a ofrecerles proyectos conjuntos, convencidos de que su química podría volver a romper récords de audiencia. Pero tanto Asli como Oskan rechazaron las ofertas. Ella, centrada en su carrera teatral, él, en su nueva gira musical. No obstante, ninguno negó que todo puede pasar cuando el destino insiste. Finalmente, durante una gala de premios a finales del año, ocurrió lo inesperado. Asli fue galardonada como mejor actriz y, al subir al escenario, entre aplausos y flashes, dijo con voz temblorosa, gracias a quienes me inspiraron, incluso a los que se fueron. Porque a veces el adiós enseña más que 1000 bienvenidas. Entre el público, las cámaras enfocaron a Oskan, quien se puso de pie y la aplaudió con una sonrisa melancólica. Aquella noche, las redes estallaron con mensajes como el amor nunca muere y lo suyo es destino, no casualidad. Quizás nunca confirmen si su historia sigue o terminó, pero algo es seguro, Asli Enver y Oskan Deniz se han convertido en la pareja que el público no quiere dejar de imaginar. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que deberían darse una segunda oportunidad o es mejor dejar el pasado atrás? Cuéntame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de pasión, misterio y celebridades. Hasta pronto, queridos seguidores.